14, que tiene que ver con reservorios. Quiero indicarles, no va a haber ampliación de ninguna actividad en Classroom. Yo quiero ser bien claro en eso. No me pueden escribir en inbox los fines de semana. Tampoco rogaderas para que yo en último momento, al haber acabado los tiempos para entrega, después de haber tenido más de una semana, los últimos minutos de las 6 de la tarde me están pidiendo ampliación. No va a haber ampliación, así que ni se molesten a partir de ahora de pedirme ampliación de práctica número 13, por ejemplo. La 14 ya tiene una fecha definida y siempre doy una semana para la entrega de las prácticas. La falta de alguna práctica o la no entrega de las 12 prácticas anteriores implica anulación de notas y reprobación automática a la materia. Así que por favor les pido que tengan en cuenta eso. Yo he hecho una ampliación el día de hoy a un horario, espero que les sirva, y si no, pues ni modo. Y yo ya no puedo hacer ninguna ampliación al respecto. Eso como comunicado para todos. Bien, vamos a trabajar el tema de reservorios. Ustedes se deben de acordar cuando vimos triada y cadena epidemiológica. En la cadena epidemiológica, que es esta, nosotros hablábamos del agente causal y que está el agente causal en algún reservorio y luego a partir del reservorio sale y existe una vía de transmisión y luego entra un agente, a un huésped susceptible que tarde o temprano cumple una cadena. Es un ciclo cerrado, pero lo que nos interesa en la clase del día de hoy es hablar de reservorios. De hecho, en los últimos 2 meses que hemos estado aquí tratando de resolver la vida de un grupo de puñado en reclamos sociales y nos han afectado tremendamente, el mundo ha tenido diferentes brotes epidemiológicos. El brote más conocido fue en aquella embarcación que estaba de Argentina a España, ¿sí? A las Islas Canarias de España, pasando por diferentes islas, y tuvo que ver por un par de entomólogos, que es una persona que le encanta observar aves, y se fue a un vertedero, es decir, un lugar donde acumulan basura en el sur de la Argentina. Hay un lugar en Argentina muy bonito que no es bonito en el sentido de que tienes que ir a un basurero para observar miles y miles de especies de aves. Pero en este caso el matrimonio. Bueno, me imagino que no se han percatado que había ratones. Los ratones es un ratón específico que se llama colilargo, es decir, tiene la cola más larga que el cuerpo. Existe en Bolivia y el lugar donde más existe ese reservorio es en Argentina. Tenemos en Chile, hay en Brasil y bueno, el departamento con mayor casos de colilargo es Tarija, por la cercanía que hay con Argentina. Esta pareja pues se subió a la embarcación, es muy frecuente los cruceros por el mundo. Este crucero pues lógicamente cuando ellos subieron al barco ya iban infectados. En este caso el antivirus, ¿sí? Pues lo puedo yo obtener a partir de las heces del ratón y del orín. Cuando se seca, nosotros lo respiramos, por eso no se debe barrer así nomás en lugares oscuros, en lugares donde se guardan cosas o en lugares que no se visitan. Por lo general se debe de colocar un poco de lavandina antes de hacer eso o abrir ventanas de tal manera que le dé el sol. El sol inactiva el virus. Eso está totalmente comprobado. Entonces, estas personas ya fueron contaminadas. Es un agente causal que fue el hantavirus, el reservorio fue el colilargo, hay una puerta de salida que seguramente fue el respirar en ese lugar al observar las aves, y la vía de transmisión fue respiratoria y, lógicamente, vía de transmisión directa a través de la puerta de entrada, como es perdón, es indirecta porque seguramente
al contacto directo con la basura, pues estaban esos orines y demás. Y la puerta de entrada, pues a través respiratoria, al respirar, y bueno, el huésped susceptible, porque eran personas arriba de 68, 69 años. Murió primero el esposo y después la esposa. El famoso hantavirus, ese brote, todo el mundo asustado porque se pusieron a ver muchos casos. Los pacientes fueron llevados de España a un hospital de cuarto nivel en Alemania y bueno, parece que ahí terminó. A partir de ahí, las últimas 4 semanas en Congo se empezó a ver un brote de ébola. El ébola es básicamente una enfermedad que su reservorio son los murciélagos de la fruta. Los murciélagos de la fruta llevan el virus del ébola y lo transmiten al humano. ¿Por qué es tan importante la clase del día de hoy hablar de reservorios? Porque estamos llenos de reservorios en nuestras casas a todo momento. Es decir, el reservorio más grande que tenemos ahorita en casa son los perros, los gatos, las aves, las tortugas, las ranas. Tenemos humanos mismos que pueden ser reservorios, alojar algún virus, bacteria, hongo o parásito. Y también podemos tener reservorios inertes, agua, suelo, aire, que se convierten en reservorios. ¿Por qué es un reservorio? Un lugar, un hábitat donde se encuentra ese virus, hongo, parásito y demás, y no desarrolla la enfermedad. En este caso, en el humano se convierte en portador y pasa a otro humano que sí desarrolla la enfermedad. Bueno, nosotros podemos hablar de una definición de reservorio como un hábitat natural, pero tarde o temprano sabemos que un reservorio es otro ser humano que aloja ese virus, bacteria, hongo o parásito, y lógicamente también es otro animal, y el animal más conocido son los ratones y las ratas. En la Edad Media hubo una gran epidemia. Se le llamaba la epidemia de peste negra. La peste negra era causada por las ratas de alcantarilla. Esas ratas de alcantarilla llevaba el agente causal y desarrolló la peste negra o también llamada peste bubónica. Francia se le considera como un país cochino, de ahí que sea el país del desarrollo de perfumes. El baño francés, que nada más se lavan la cara y las axilas. Entonces, pues desarrollaron esa enfermedad. La peste bubónica, peste negra causada por ratas, mató a más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial en muertos. Tiende el hábitat natural, ese bioma o animal o agente que aloja al agente infeccioso a multiplicar en gran escala a ese virus, bacteria, hongo o parásito. Pero vive en él. Por ejemplo, nosotros tenemos como reservorio también el suelo. El suelo, tan solo con tocarlo, lamerlo, demás, nos estamos llevando miles de bacterias, miles de parásitos, etcétera. O alguna materia, un control remoto, una perilla de una puerta, cualquier tipo de material, así sea plástico, sea en este caso de madera, de metal, pero esa materia inerte permite que el virus, bacteria, hongo, parásito viva. Lo mismo pasó en el COVID. Una persona tocaba, contaminaba, yo abría la puerta y me contagiaba. Entonces, puedo tener reservorios animales, reservorios humanos, reservorios de plantas, reservorios de suelo o agua, por ejemplo, que hay muchas bacterias que viven en el agua e incluso hirviendo el agua no logro matar al bicho o algún material. ¿De cuál depende el patógeno para su existencia? Y desde luego es transmitido a un huésped susceptible. Por eso es tan importante la clase del día de hoy. Existen muchas enfermedades donde hay un reservorio de por medio. Es decir, algo en medio que está entre el origen mismo de la enfermedad, el reservorio y el humano que se contagia. Bueno, tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es un reservorio y lo que es una fuente de infección, ¿sí? Y aquí yo me quiero salir un ratito. Hay una presentación también que tengo por acá, que ahorita la vamos a ver. Esperen un ratito, que está.
por aquí. Esto me parece mejor la explicación en esta lámina. Reservorio es el hábitat natural. Llámese hábitat el lugar donde vive. Y puede vivir el microorganismo, pues, en una persona, en un animal, en una planta, en materia inanimada, en el suelo, en el agua. Aquí, por ejemplo, tienen una clara muestra. Lo que están viendo en el lado izquierdo es el suelo para las esporas de Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es una bacteria que al contacto con el humano causa diarrea. Esas esporas están en el suelo, en un lugar de área verde, en un lugar que pareciera que no tiene nada. Yo voy a tener las esporas que viven en el suelo y en un entorno físico, ¿no? En un lugar donde ellos acostumbran vivir. Si yo toco la tierra y no me lavo las manos y me pongo a comer, me estoy metiendo el clostridio, ¿sí? Pero en este caso existe otro término que quisiera que quede claro que se llama fuente de infección. La teoría tradicional de cómo nos contagiamos en una infección o enfermedad es a través del reservorio, el hábitat natural. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que también existe algo que se llama fuente de infección, que se le llama vehículo transitorio, que no es un reservorio, sino es un vehículo transitorio. El hábitat ocasional y transitorio donde el microorganismo pasa directamente al huésped susceptible. ¿Y dónde encuentro el Clostridium? En las latas de embutidos, de enlatados. Cuando a veces pasa el vencimiento de la lata, tiende a inflarse y las personas lo comen. Esas esporas han sido desarrolladas porque el Clostridium le encanta vivir sin oxígeno. Por eso comer enlatados me tengo que fijar muy bien en la fecha de vencimiento, si no ha estado expuesto al sol, si no ha sido la lata caída y que lógicamente esté machucada la lata, porque es muy posible que en poco tiempo desarrolle las esporas activas del Clostridium. Entonces el elemento en la lata se le llama fuente de infección porque es un vehículo transitorio. Esto es transitorio. En cambio, el reservorio es algo permanente. Reservorios, por lo general, son animales, plantas, personas, materias. Pueden vivir años, muchos años, estos agentes causales en el reservorio. En cambio, la fuente de infección es algo transitorio, accidental. Por eso el Clostridium botulinicum, que causa botulismo. ¿Y qué es el botulismo? El famoso, la diarrea del viajero. Si yo no me fijo y voy en algún lugar donde existe este tipo de tierra, el extranjero por lo general sabe desarrollar botulismo. Es una diarrea del viajero que dura como 3 días. Pero la fuente de infección puede ser una lata, puede ser un agua contaminada, puede ser tocar algo inerte transitoriamente. La fuente de infección es algo transitorio, el reservorio es un hábitat natural que siempre lo voy a tener. Por eso siempre ponen el Clostridium como principal ejemplo. Aquí nosotros podemos tener el reservorio a un ratón, por ejemplo. El origen es biológico, el hábitat es natural y se mantiene de manera prolongada e indefinida. Esa es la diferencia del reservorio, es mantenimiento prolongado e indefinido. Es decir, la rata siempre lo va a tener, el perro lo va a tener. Incluso el perro yo lo puedo bañar todos los días, ser de raza, tener las mejores condiciones y sigue siendo reservorio. Donde yo puedo tener principalmente el reservorio en el perro, entre el pelaje y en el hocico, ¿sí? En el hocico, por eso no hay que darles besos. Yo he visto muchos dueños que le dan beso al perro. El beso del perro es realmente, yo te estoy metiendo muchas bacterias que a lo largo del tiempo incluso son más resistentes que las humanas. La fuente de infección es un vehículo transitorio, temporal, puede ser una pulga, puede ser un piojo, que ocasionalmente puede tener el agente causal. Entonces, la fuente de infección es algo temporal y el reservorio es permanente. La clase del día de hoy es de reservorios, ¿sí? Entonces, es importante tener claro aquello.
Pero el reservorio pasa a ser fuente de infección únicamente cuando de él salen los agentes causales directamente hacia el huésped susceptible, ¿sí? Entonces, por lo general los reservorios pues pueden pasar muchos años, incluso no contaminar al humano y demás, y seguir siendo reservorio. Puede ser reservorio una planta, suelo, agua, madera, metales. En animales es toda una lista. Yo siempre les digo ratas con alas. Ahorita con estos conflictos hay menor cantidad de perros en la calle porque ya ni se puede darles tanto de comer. Y otros que la Plaza Murillo también hay mucha muerte de palomas. Yo siempre les digo a las palomas ratas con alas porque son animalitos que causan tacosis, un problema respiratorio en humanos. Y las palomas son reservorios naturales que transmiten enfermedades. Al igual que el gato, por ejemplo, el gato es otro animalito reservorio, sé que los quieren mucho, pero por lo general nosotros un gato como tal causa toxoplasmosis, que provoca abortos espontáneos en mujeres embarazadas. Incluso puede generar esterilidad. Yo he conocido una mujer que ha tenido 24 gatos en su vida. Ibas a su casa y olía a gato y lo único que le interesaba eran sus gatos y fumar. Al final nunca supe que murió, pero los reservorios naturales, nosotros los tenemos en nuestra casa, hay personas, 3, 4 perros, y luego el perro vive en la calle, ni siquiera vive contigo en casa, y cuando entra a la casa, ahí va con los agentes de contaminación y demás. Bueno, si me están entendiendo que es un reservorio, pues es un hábitat natural, ¿sí? De carácter prolongado e indefinido. Pues nosotros como tal, en nivel macro, que me interesa que aprendan hoy, es el ecosistema poblacional. Los reservorios, cuando no son bien controlados, pues desarrollan la enfermedad. Es muy complicado hablar de el nivel macro, porque si yo no controlo los reservorios, fácilmente pasa. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, hablemos del hantavirus esto fue en el mes de mayo. ¿Sí? Abril, mayo, lo del hantavirus y este crucero. ¿Cuál ha sido el problema? El problema fue que pasó del reservorio al humano, pero una vez que se contagió esta pareja de esposos pasaron al crucero, el problema es de que pase de humano a humano. Primero fue un mecanismo de transmisión indirecto a través de respirar la sequedad de heces y demás en el vertedero, en el basurero, y pasó del animal al humano. Es decir, el reservorio pasó al humano y el humano sí desarrolla la enfermedad. El problema es que la enfermedad pase de humano, de reservorio a humano y del humano contagiado a otro humano. Y se ha logrado demostrar que a través del proceso respiratorio de las personas enfermas se desarrolló más casos. Ejemplo, el médico que los atendió en el barco pensó que era un resfrío común, pero no era resfrío común y el médico se internó de emergencia porque se ha contagiado. ¿Cuál es el problema de los reservorios? Contagiar de persona a persona, que una vez que transmiten al humano, pase de humano a humano y muchas enfermedades. Ejemplo, las aves, las gallinas, el pollo, que tiene un virus que se llama gripe aviar. Y ya se han encontrado casos en el cual la gripe aviar solo da entre aves, el reservorio. Lo complicado es que pase al humano y empecemos a tener casos de contagio de humano a humano de gripe aviar que ya empezó a haber. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Taxonomía general de los reservorios. Aquí sí necesito que me pongan total atención porque nosotros vamos a tener... esperen un ratito. Ok. 3 tipos de reservorios. El reservorio humano, ¿sí? Es el reservorio humano. Es decir, individuos enfermos que que desarrollan un eslabón para las enfermedades antroponóticas. ¿Qué es una enfermedad antroponótica? De una persona enferma a un humano sano. Pero ese reservorio humano, la persona enferma es un reservorio humano. Es decir,
Si yo ahorita en el aula pudiera estar con ustedes y encuentro o noto unos 10 casos de resfrío común, además de ser fuente de infección, es un reservorio humano. Cualquier persona enferma es un reservorio humano, ¿sí? Entonces aquí acaban de aprender un concepto muy interesante sobre lo que es un reservorio en humanos. Una persona enferma es un reservorio porque está incubando enfermedad, está incubando al virus, a la bacteria, al hongo, etcétera. Las que más conocemos son los reservorios zoonóticos o también llamados reservorios animales, que da un tipo de enfermedades que se llaman enfermedades zoonóticas. De hecho, hay un programa que es el programa de zoonosis que lo han expuesto ustedes y que está dedicado a el control de reservorios animales, controlar ciertos animales para, por ejemplo, la rabia es una enfermedad zoonótica causada justamente por un reservorio. El reservorio, lógicamente, está en el perro, ¿sí? Entonces son hospederos, vertebrados y artrópodos que mantienen el patógeno fuera de la especie humana y luego pasan al humano. Ahí está el perro, por ejemplo, para el desarrollo de la rabia en los humanos. Tenemos la toxoplasmosis para el desarrollo de enfermedad en los humanos, ¿sí? Y es el gato. Los ratones tienen como 20 enfermedades. Lo del hantavirus es un solo tipo. Por lo general, los roedores tenemos hantavirus, tenemos enfermedades como, a ver, en ratones, la peste negra es causada por ratones. Luego en aves tenemos la tacosis, por ejemplo, en las palomas comunes y silvestres. Los murciélagos, por ejemplo, fuente natural de reservorio para el desarrollo del ébola, por ejemplo, y así sucesivamente los reservorios animales pues pasan del animal al humano y genera enfermedades zoonóticas. Son los reservorios que más conocemos. Lo que les estoy diciendo ahora es que existen reservorios humanos, reservorios animales o zoonóticos, y luego vienen los reservorios ambientales, que poco le damos bola y que está vinculado a elementos inanimados y biosfera no viva. ¿Qué tipo de reservorios son estos? El suelo, el agua, los fómites. Acuérdense que fómite es cualquier material que tiene el virus, bacteria, hongo, parásito y que nosotros tocamos, que actúa como nidos microbianos. Un control remoto, una perilla de una puerta, la esponja para lavar trastos, el inodoro, cualquier trapo que yo pueda tener en casa y que no lo lavo, una ropa misma puede ser un telúrico, que lógicamente le voy a llamar reservorio ambiental. Cualquiera de los tres, tanto reservorios humanos, reservorios animales y reservorios ambientales, debemos controlarlos para que no desarrollen ese tipo de enfermedad y la cadena epidemiológica sea controlada. La dinámica del reservorio humano, que me estoy refiriendo a este primer grupo, al reservorio humano, estos de acá arriba. ¿Sí? Este reservorio humano pues tiene una lógica de comportamiento, sigue como una campana de Gauss, ¿sí? Esta campana de Gauss. Chan, 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 chan. Aquí sí. Por lo general, el portador en periodo de incubación precoz elimina patógenos antes de los síntomas. Vamos a poner ejemplo el sarampión, la viruela, la varicela, siempre en la primera parte de la enfermedad. Acuérdense, y voy a volver a poner el concepto de reservorio humano. Cualquier individuo enfermo. Entonces, cualquier enfermedad forma parte de un reservorio, ¿sí? Una persona con VIH-Sida es un reservorio humano. Una persona con sarampión es un reservorio humano. Algunos creen que el sarampión como tal, por lo general el sarampión no muestra las manchitas al inicio, sino más adelante. Y pues se hace una reproducción rápida del virus
y lógicamente va a ir en ascenso, hasta que existe el caso clínico, la persona enferma. Aquí hay sintomatología, evidencia y alta transmisión. Las personas con sarampión, que es una contaminación básicamente respiratoria de humano a humano, pues alta transmisión. Yo estoy cerca de una persona con sarampión y no soy vacunado, lógicamente me voy a contagiar. La parte 3 es el portador convaleciente. Elimina microorganismos hasta por 3 meses post recuperación. Ejemplo, la fiebre tifoidea temporal. La fiebre tifoidea temporal es desarrollada por algo que se llama Salmonella typhi. La salmonela yo la puedo tener en los alimentos contaminados, en el agua. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que elabora salteñas, tucumanas, y ha tenido fiebre tifoidea y que lógicamente desarrolló la enfermedad de salmonelosis, hasta 3 meses después de sanarse, puede seguir contaminando a otra persona y puede estar amasando la masa de la salteña tucumana, poniéndole jigote, no se lavó las manos después de ir al baño y demás, la transmite en los alimentos. Y luego otra persona desarrolla la enfermedad, porque hasta 3 meses posterior a la recuperación, esa persona sigue siendo un portador convaleciente. Y existe un concepto en la fase 4 que se llama portador crónico, transmisión prolongada por más de 3 meses o años. El ejemplo clásico es el VIH-Sida. Entonces existen enfermedades que pareciera que la persona está sana, pero sigue siendo un portador. Un portador es aquel que tiene el agente causal y toda la vida lo va a tener y va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Que eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. Espérenme un momento, por favor. Bien, ya he vuelto. Continuemos con la clase. Bueno, como les decía, en este caso, en un reservorio humano, nosotros podemos tener un inicio, un caso clínico y bueno, entrar al periodo de cerrada la enfermedad, pero existen muchas personas que parecen sanas y que siguen transmitiendo la enfermedad. Esas personas se les llama portadores, que siguen teniendo el agente causal. Si es de 3 meses, por ejemplo, la fiebre tifoidea temporal, y si es a largo plazo, por ejemplo, es el VIH-Sida. Se les llama portadores porque ya pasaron la enfermedad y siguen contagiando. Muchos de estos portadores no se ven signos ni síntomas. En el COVID-19, muchas personas dijeron, a mí no me dio COVID, pero pasó asintomático, ¿estamos? Y en este caso fue un portador convaleciente, que al respirar frente a ti, pues te transmitía la enfermedad y desarrollabas el COVID-19. Esos eran portadores asintomáticos. Tenemos nosotros un portador sano,
no manifiesta también enfermedad por equilibrio inmunológico, pero transmite activamente. Los portadores sanos son los que más miedo me dan. En el COVID-19 fue así. Muchas personas estaban sanas o pertenecían al periodo subclínico, no manifestaba nada de la enfermedad, pero transmite activamente la patología. Entonces yo tengo portador sano, subclínico, portador convaleciente y portador crónico, ¿sí? Portador sano, portador convaleciente y portador crónico. A lo largo de nuestra vida muchas veces hemos sido portadores. Para los que han pasado, por ejemplo, esta patología, varicela, a quien le dio varicela, ha sido portador convaleciente, porque cuando se secan se secan los granitos y que nosotros, por ejemplo, ya vamos a la universidad con los granitos secos, yo siempre los boto de la clase, me van a disculpar, porque, por ejemplo, la varicela genera portadores convalecientes. La mayoría de las enfermedades, en el caso clínico, creemos que la alta transmisibilidad, pero en el caso de la varicela se transmite más cuando las personas tienen las costras en su piel. Ahí sí, acuérdense que la varicela no se contagia tocando al otro, se contagia respirando. Tú en un aula puedes tener 30 estudiantes y llega una persona que está en el periodo de incubación al inicio y contagia a todos varicela si no te has vacunado. Pues la varicela se contagia a través de la respiración. Por eso un aula de colegio con 50 niños en el cual una persona tiene varicelas y demás, es muy común, por ejemplo, que los niños no se den cuenta que tienen una primera ampollita en su axila, por ejemplo. ¿Qué será, no? Y están en el aula todo el día, conviven con los niños, están respirando en un aula cerrada, por lo general cierran las aulas los profesores, llegan a la casa y la mamá se fija, tiene varicela mi hijo. Llama al colegio, le dice, mi hijo tiene varicela, pero es demasiado tarde. Todos los niños que han estado en contacto con el niño se van a contagiar. Y luego, pues, el niño regresa con sus granitos secos o en costra y sigue contagiando. La varicela es igual, hasta 3 meses más adelante sigue siendo portador convaleciente. Los portadores sanos, el ejemplo fue el caso del COVID-19, que su sistema inmunológico genera el equilibrio, es decir, que tiene un sistema inmunológico fuerte, no desarrollan la enfermedad, no hay signos y síntomas, pero contagian a otro. Eso fue lo que más nos ha fregado en el COVID-19. Y lógicamente el portador crónico como el VIH-Sida, ¿sí? Que hay personas que no se dan cuenta que tienen VIH-Sida, tienen relaciones sexuales y lógicamente son portadores crónicos. Entonces tengo portador sano, portador convaleciente y portador crónico. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una patología en el que el reservorio es el humano. Bueno, nosotros siempre tenemos que cuidar el equilibrio de los animales hacia nosotros. Lo que hoy están aprendiendo en la clase es que existen reservorios humanos, reservorios animales y reservorios ambientales. ¿Cuáles son las que más me preocupan a mí? Por ejemplo, a los humanos, si yo veo una persona con enfermedad, debo conocer que este reservorio humano pues tiene que cuidarse y demás para que no contagie a otro. Pero, por ejemplo, si es reservorio ambiental, pues limpiando los suelos, hirviendo el agua, limpiando los lugares de materiales, puertas, celulares, controles remotos, demás, lo limpio, pero no lo hacemos, ¿eh? Y demás. Pero ¿dónde es donde está mayor el problema? Los reservorios animales que causan enfermedades zoonóticas, podemos tener de dos tipos, animales domésticos y animales silvestres. Muchas de las enfermedades se desarrollan a partir de animales silvestres, es decir, que se encuentran en su ambiente, en su hábitat, llega el humano y rompe el equilibrio. Entonces, el huésped accidental es el ser humano, porque ya convivió con el animal, puede estar en el hábitat del animal o comerse al animal. Por ejemplo, hace 2 semanas se visto y se ratificó la semana pasada
que encontraron 25 cabezas de animalito parecido a perro en un contenedor de basura en el Alto. No sé si conocen la anatomía de estos animales, pero la cabeza del perro es muy parecida a la de oveja, ¿sí? Es bien parecida. Después se han retractado y dijeron que no eran de perro, pero ¿a qué voy? Si ustedes analizan a los perritos, si yo me lo como, dentro de las fibras musculares tienen determinados parásitos y determinadas bacterias, que en el humano no va a ser igual que en el perro. En el perro puede vivir años, morir y vivir con la bacteria porque es un reservorio natural, pero en el humano desarrolla patologías. Existe un tipo de salmonelosis que se da por comer perro. A ver, solo hay un tipo de perro que sí se puede comer. Yo he comido perro en Taiwán. En Taiwán, y primero no me dijeron. Ya lo comí y bueno, me supo como a carne de res. Pero ellos me dijeron que ahí en Taiwán tienen granjas de perro para comestible en restaurantes. Y me mostraron la foto del perro, un perro blanco, tranquilo, todo bien. Pero ellos tienen la cultura de comer perro, pero no callejero, sino criado en granja exclusivamente para comer. Bueno, cada cultura tiene su forma de alimentarse. Pero acá es comer perro callejero. Y ahí yo puedo tener el perro, el gato, las palomas son animales domésticos, pero puedo tener animales silvestres como el murciélago, que eso tiene su hábitat. Y que todavía nosotros, por ejemplo, el murciélago que tiene diferentes virus en su cuerpo, chupa sangre de una vaca y luego el ser humano mata a la vaca y se la come. Y ahí viene el problema. O se le llama murciélago de fruta, por ejemplo, en esta variante, porque come frutas y lógicamente contamina la fruta, ¿sí? Que son animales silvestres. Si nosotros vemos aquí un poco lo que más cerca de nosotros está, son los reservorios domésticos. El perro causa la rabia y la leishmaniasis. El gato, la toxoplasmosis, felinos como huéspedes definitivos. Y el ganado, tuberculosis bovina o la brucelosis, que se da mucho con, en este caso, a la leche bronca. Es decir, no sé si alguna vez han ido al campo donde sus abuelos o demás y les dice, hijita, vas a tomar leche directamente de la vaca porque es espesa y te va a curar. O en el Alto he visto que toman leche de burra directamente porque creen que te protege contra resfríos. La brucela, esa bacteria se encuentra en la leche bronca, la leche recién sacada de la vaca. Si tú no la hierves, te estás llevando la brucela y te da algo que se llama brucelosis o la tuberculosis bovina, que también se le llama. De tal manera que cuando yo hablo de reservorios domésticos es porque yo los crío. En cambio, los reservorios silvestres, son nichos ecológicos remotos. Por ejemplo, el que más conocemos es el murciélago, que causa el ébola y causa la rabia, ¿sí? Los roedores, peste bubónica y hantavirus, que ya les he hablado. Y los primates no humanos, en este caso, el virus del Zika, la fiebre amarilla, que es causada por la transmisión de reservorio de primates no humanos, monos, ¿sí? El virus del Zika y la fiebre amarilla. Espero que estén entendiendo y elijan una enfermedad a lo largo de esta presentación, porque la práctica número 14, si alguien ya la leyó en el Classroom, consiste que al terminar la clase, el estudiante elige una enfermedad, ya sea de reservorio doméstico o de reservorio silvestre o de reservorios humanos o de reservorios ambientales. ¿Sí? Entonces yo debo de elegir. La que ya no pueden elegir es el hantavirus, porque ya han tenido la práctica número, si no me equivoco, la número 12, en el cual yo les he pasado incluso un documento resumen y ustedes han desarrollado una serie de preguntas.
Hantavirus ya no la puedo utilizar. Todo lo demás que van viendo, sí yo puedo. Lo que yo quiero es que defina la enfermedad, signos y síntomas, qué reservorio es el que desarrolla la enfermedad y, bueno, describir la cadena epidemiológica, ¿sí? Que eso es importante que nosotros lo podamos trabajar. Bueno, quiero hablar un poquito más de los reservorios ambientales, ¿sí? Y telúricos, ¿sí? Por ejemplo, el suelo. Ya vimos el Clostridium al inicio de la clase, cómo era un Clostridium como reservorio, el suelo, y en este caso la lata, que era una fuente de infección, que era temporal frente al reservorio, pues es un reservorio permanente, el suelo. Es un nicho telúrico. ¿Por qué telúrico? Porque las esporas son altamente resistentes y viven directamente ahí por muchos años. El Clostridium tetani, que algunos dicen, no, es que solamente me da porque yo he tocado un metal oxidado. Sí, en verdad, te puede dar tétanos porque ahí estamos hablando de un fómite. Pero el suelo como tal también vive el Clostridium tetani. Si no, necesito cortarme con algún metal oxidado, y el metal oxidado, por ejemplo, es una fuente accidental. En cambio, una fuente, un reservorio es el suelo, puede tener Clostridium tetani, el Clostridium botulínico, ¿sí? El bacilo del anthrax, que son virus, bacterias que viven en el suelo. El agua, ni qué decir, es un listado grande de cómo el agua natural en biomas acuáticos mantienen patógenos. El Vibrio cholerae, que ustedes lo deben conocer, que causa cólera y que lógicamente nosotros debemos conocer. Es decir, el agua sin hervir es un caldo de cultivo de diferentes agentes causales, ¿sí? Y los fómites como lo están viendo ahí, pues puede ser una cama, puede ser un computador, un teclado, una mesa, un control remoto, puede ser el celular, ni qué decir. Dicen que el celular, en un estudio que vi, está más contaminado que si tomara agua de la letrina del baño. El celular, pues todo momento lo agarras, todo momento, hasta el baño te vas con el celular, de todo le haces al celular, por eso siempre hay que limpiarlo con alcohol, sacar la carcasa y seguir limpiando la carcasa. El celular lo tocas más que tu propio cuerpo, de tal manera que es un fómite. El fómite es un objeto inanimado, carente de vida, que alberga patógenos ocasionalmente. Actúa más como fuente de infección. Efectivamente, es más una fuente de infección y persistencia hospitalaria que como reservorio de verdaderos evolutivos, ¿sí? Realmente yo también creo que sea una fuente de infección más que un reservorio el fómite, pero lógicamente está dentro de los reservorios ambientales. Tal vez ustedes no lo tomen en cuenta, pero por ejemplo, si yo no aseo mi casa es un reservorio ambiental. Si yo no aseo mi cama, es un reservorio ambiental. Si yo no cambio las sábanas de mi cama, es un reservorio ambiental. De tal manera que los reservorios los tengo en mi propia casa. Algunas personas dirán, ¿y por qué me enfermo? Lógicamente por la falta de limpieza de tu casa, ¿sí? Por no lavarse las manos. Siempre voy a llegar a lo mismo. El reservorio, ¿por qué desarrollas tu enfermedad a partir del reservorio? Por no lavarte las manos, por no controlar el contacto con el reservorio animal, por no controlar el contacto con una persona enferma, porque es un reservorio humano, y entonces yo estoy en contacto con esos reservorios. ¿Quiénes son los que están más en contacto con los reservorios ambientales? Los niños, porque ellos juegan con el suelo, juegan en el agua, son los que tienen mayor contacto con los fómites. Por ejemplo, un joystick, un control de consola, está lleno de fómites. Si vas al baño, no te lavas las manos, vienes y sigues jugando,
y todo aquello. ¿Estamos? Entonces hay que lavarse las manos, hay que bañarse, hay que, lógicamente, entrar en diferentes medidas de prevención. A través del COVID-19 nosotros aprendimos a usar barbijo, ya me estoy cuidando de un reservorio humano. Lavarse las manos o usar alcohol, pues yo también me estoy cuidando de no desarrollar una enfermedad. Entonces, por eso es tan importante los reservorios ambientales y telúricos, ¿sí? Que lógicamente nosotros podemos ir trabajando. Permítanme un momento. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Aunque no me crean, el estar aquí en casa, para mí es más trabajo darles clases virtuales a ustedes que estar con ustedes en la universidad. Pero bueno, ¿qué es esto? Okay. Bueno, aquí nosotros tenemos esta situación. Sigamos. Bueno, dinámica de la transmisión desde el reservorio, pues yo tengo una puerta de salida, es decir, ¿de dónde sale la enfermedad? Del reservorio. Aquí hay algo que tienen que aprender y que es muy interesante. Por ejemplo, cuando les hablé del hantavirus, del colilargo, el colilargo, a ver, vamos a ver un colilargo para que lo puedan entender mejor. No todos los ratones causan enfermedad. Déjenme ver aquí si me pueden ver el colilargo. Vamos a ver una fotito para que veamos al colilargo. ¿Dónde se presentan yungas? Se han visto en Santa Cruz, pero es Chuquisaca y en este caso Tarija, donde hay mayor número de casos. Hay más o menos unos 25 casos al año de hantavirus. A ver, uno para que lo vean más o menos cómo es. La cola es más larga que él mismo. Vean aquí, por ejemplo, esta foto es muy interesante, porque incluso la foto viene con medición. Vamos a ver. Aquí está el ratoncito, parece que... Esto es lo que les digo, la cola es más grande que su cuerpo. Efectivamente puede medir hasta 11 centímetros su colita, ¿sí? Y el cuerpo puede llegar a 6, 7, es pequeño el ratoncito, sus orejas son más pegadas al cuerpo, son muy activos, saltan, tienden a saltar más que a caminar, saltan, ¿sí? Eso es importante. Y estas son sus heces que se secan y a partir de ahí transmiten la enfermedad. Luego, cuando nosotros respiramos, tocamos y demás, pues desarrollamos la enfermedad. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo de patología. Volvamos a lo que les estoy señalando. Entonces, entra del reservorio por vía respiratoria, por heces vía entérica, por sangre, por fluidos corporales, exudados cutáneos. Mecanismo de transporte, ¿cómo pasa a nosotros? Pues por vías directas, mordeduras, contacto físico mucoso, inhalación directa. Yo barro las heces, su orín y demás, y las esporas van, el polvillo sube y tú lo respiras. Eso se llama vía directa. La vía indirecta son vectores biológicos, otros artrópodos, hematófagos, fomites, instrumentos médicos, vehículos, agua, alimentos contaminados, ¿sí? Es muy fácil, por ejemplo, de un reservorio humano con alimentos contaminados porque la persona elaboró el alimento, no se lavó las manos y yo lo compro y me lo como. Lógicamente, cuando yo tengo un pH muy ácido en mi estómago, mato al agente causal. ¿Sí? Y la puerta de entrada, pues es el huésped susceptible, que tiene que tener las características de desarrollar la enfermedad. Bueno, aquí tenemos un mapeo patogénico. El mapeo patogénico son enfermedades víricas y bacterianas. También podemos ver parasitarias. Creo que también les voy a mostrar parasitarias. Veamos, de aquí pueden elegir su bacteria o su virus o su parásito. La enfermedad, vamos a ver el ejemplo uno por uno. La influenza. El agente es viral,
pero el reservorio que lo trae son aves silvestres. Lo puede tener desde estos animales grandotes que se llaman avestruces, lo puede tener los cerdos y los propios humanos, y da influenza. Todos conocemos la influenza. La rabia es viral, lo tienen los perros, los murciélagos, los zorros, los gatos también. El ébola viral lo tienen los murciélagos frugívoros o murciélagos de la fruta, ¿sí? El Zika viral lo dan primates no humanos y humanos. Ahí tengo 4 enfermedades muy típicas causadas vinculadas a reservorios. Y luego en lo bacteriano, la peste, bacteria, roedores silvestres. La lepra, bacteriano, armadillos humanos. ¿Sí? El botulismo, bacteria. ¿Se acuerdan que hablé del botulismo al inicio de la clase? Es el suelo telúrico, es decir, el suelo contaminado. Y el cólera, bacteriano, agua y humanos. ¿Estamos? ¿Por qué ponen a los humanos? Porque si, por ejemplo, tú tienes cólera y defecas, por ejemplo, en el suelo y luego viene un niño y toca eso seco y demás, se contagia. No se lava las manos, todo aquello. Entonces vean aquí virales, influenza, rabia, ébola, zika. ¿Sí? Y yo tengo algunas bacterianas, algunas, porque la lista es muy grande, la peste, la lepra, el botulismo, cólera. ¿Qué pasa con los parásitos? Los parásitos que tienen una vida más larga, ¿sí? Puedo yo tener la enfermedad de Chagas, que ustedes han hablado sobre el programa de Chagas, el vector es el Triatominus, ¿sí? Y el reservorio son los armadillos, los marsupiales y humanos, ¿sí? Los marsupiales, en este caso, los murciélagos, ¿sí? Que puede desarrollar enfermedad de Chagas. La malaria, o también llamada paludismo, pues en este caso el mosquito anófeles, nosotros vamos a tener, esperen un ratito, por favor. Como les decía, está la malaria, el paludismo, luego tengo la leishmaniasis, que también han armado ustedes su programa, y vean el reservorio, los cánidos, ¿sí? Y los roedores. Pues como les digo, el reservorio más fregado que hay en el mundo son los ratones. ¿Estamos? Entonces, si cualquier tipo de ratón, así tengan un hámster en su casa, sigue siendo un reservorio. Si tienen, por ejemplo, una tortuga, que es muy común, les encanta lavarles el caparazón tiene salmonela. Entonces, ella puede vivir, pues es un acuario, todo aquello, pero estás realmente criando salmonelosis. ¿Estamos? La toxoplasmosis, pues son hospederos intermedios, las aves roedores humanos, pero realmente el reservorio, el huésped definitivo son los gatos y felinos, ¿sí? Son los gatos los que desarrollan, en este caso, toxoplasmosis. Ven, entonces, vuelvo a poner la lista: virales, influenza, rabia, ébola, zika, ¿sí? En bacterianos, la peste, la lepra, el botulismo, el cólera. ¿Sí? Y bueno, en parasitarios tenemos la enfermedad de Chagas, la malaria, la leishmaniasis, la toxoplasmosis. Independientemente de lo que ahorita yo les estoy mostrando, les dejo a su consideración el que puedan ustedes buscar en la literatura otro tipo de reservorio y de otro tipo de enfermedad. ¿Sí? Esto ya lo dejo a criterio de ustedes porque la lista es muy larga. ¿Sí? Bueno, ya hablando un poquito de salud pública, es interesante hablar de que cómo se controla esto. Primero, haciendo vigilancia epidemiológica, monitoreo de focos naturales y zoonóticos, la crianza de animales, por ejemplo,
El cerdo es un reservorio, la vaca es un reservorio, por lo tanto, el pollo es un reservorio, tengo que cuidar un poquito su crianza. Los reservorios domésticos son más controlables que los reservorios silvestres. Control de reservorios, pues intervenciones veterinarias, saneamiento ambiental, tratamiento de portadores asintomáticos, etcétera. Y la prevención integral, vacunación de especies clave, políticas de salud pública integral y educación social. Entonces, aquí hay 3 etapas en la salud pública del manejo de reservorios: la vigilancia epidemiológica, el control de reservorios y la prevención integral. Para mí era muy importante hablarles de este tema porque si bien en sus trabajos de ustedes van a desarrollar cadenas epidemiológicas, no todas las enfermedades tienen vinculación con cadenas epidemiológicas, ¿eh? No todas las 21 o 22 proyectos tienen desarrollo con cadenas epidemiológicas, ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos que entender primero el reservorio. ¿Por qué transmite esto? Por ejemplo, la Taenia soli, Taenia saginata, pues debo de conocer cómo se cría un cerdo, cómo se crían las vacas en los establos y cómo es que se transmite. Pues es el reservorio. Debo de saber si es humano, si es animal doméstico, silvestre, si estoy hablando de reservorios ambientales, si son fomites. La diferencia entre reservorio y fuente de infección, uno es permanente y el otro es temporal. El temporal es accidental, entonces yo debo de conocer por dónde va esto, ¿sí? Que, por ejemplo, si bien el COVID-19 se transmitía de persona a persona a partir de las gotitas de flu, había una fuente de infección o reservorio que era, en este caso, los fómites, y ahí andábamos, ¿no? Echándole alcohol a todo, ¿sí? Y que lógicamente está vinculado a aquello. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues la ruptura de la cadena de transmisión, es decir, para que no se cumpla estos 6 puntos que están dentro de la cadena epidemiológica, no debo permitir que el reservorio prospere entrando hacia una visión de puerta de salida, ¿sí? Por lo tanto, yo debo de criar adecuadamente a los animalitos, yo debo de ver todos estos elementos que hacen que no contagie al humano, ¿sí? La identificación precisa y neutralización del ecosistema de reservorio constituye el objetivo epidemiológico supremo. Sin reservorio, el agente patógeno pierde su viabilidad evolutiva, ¿sí? Y la propagación de la enfermedad colapsa permanentemente. Entonces, si están entendiendo la clase, yo debo de trabajar por dónde sale el agente causal en el reservorio, cómo yo puedo controlar esos elementos que son muy importantes. Veamos ahora un pequeño ejemplo, esto yo siempre lo tengo acá, y tomando en consideración que ahorita ya pasamos lo de hantavirus y ahora estamos dentro del ébola. El ébola, que si ustedes ven el virus del ébola, su forma es muy tradicional en el mundo, ¿no? 2 asas en 8 más un largo, pues es el virus del ébola, ¿sí? Y que lógicamente el ébola como tal, ahí tiene una imagen muy bonita, clásica, la primera asa es de 8 y la segunda es un círculo más el largo. Es una enfermedad causada por el virus del ébola, que produce fiebre hemorrágica viral, la cual se refiere a un grupo de virus que afectan a múltiples órganos y sistemas del cuerpo. Tiene un nombre de ébola porque el ébola surgió en un río entre Sudán y República del Congo. Un río que en este caso se llama el río Ébola. Ahí se empezaron a ver los primeros casos de ébola. Se consideraba que era una enfermedad de negritos, ¿sí? Al día de hoy ya tenemos casos de enfermedad en humanos de raza blanca, ¿sí? Desde el año 1977-76 que surgieron los primeros casos en el río entre Sudán y República del Congo, se ha ido buscando la posible
fuente de infección o qué es lo que causa la enfermedad. Sí, los primeros casos no se sabía, ahora ya sabemos clarito que es el murciélago de la fruta, el reservorio natural del ébola. El murciélago no desarrolla la enfermedad, sino es a través del humano. La historia dice que el virus del ébola fue descubierto en 1976 por el profesor de microbiología Peter Piot, ¿sí? El nombre de ébola proviene del río Ébola, que es lo que les digo, en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, donde fue identificado por primera vez durante una epidemia con alta mortalidad. Actualmente existen 5 o 6 cepas. Hay una que es contagiosa, que es los casos que ahora presenta el Congo. Ahorita estamos sobre más de 86 casos en Congo ahora, ¿sí? Y que, por ejemplo, el Mundial de Fútbol es uno de los medios que va a transmitir esta enfermedad, estoy seguro. De hecho, creo que Congo es uno de los países clasificados al Mundial. Me imagino que hubo diferentes medidas al ingreso en los Estados Unidos de los futbolistas del Congo. La evolución histórica de brotes de ébola, miren aquí, en 1976, Congo con 318, 1976 en Sudán 284, y si ven ahí, Gabón, Uganda, Congo es el país con mayor número de casos. No ha dejado de haber casos de ébola cada año, incluso si ustedes ven el mapa inicial, los Estados Unidos han tenido casos de ébola, en Italia, en Madagascar, se han tenido en Sudáfrica, ¿sí? Casos de ébola. Y aquí está un poco la cronología de casos, a veces más, a veces menos. Por lo general están entre 80, 100 casos. Esta vez está más complicado porque el Congo no tiene mucho el sistema de salud y puede colapsar y pasar de sus fronteras y llegar a Europa. Ese es el miedo que tiene, ¿no? A partir de ahora que tenemos bastante mecanismo de transporte, puede generar altos casos. Acuérdense que un avión es una sardina en el aire de bichos. Cuando yo me subo a un avión, es un reservorio inerte, es un reservorio ambiental. Tocar los asientos, el proceso de respirar, esos aviones van de un país a otro y demás. Estoy manejándome con agentes causales. Por eso es muy importante. El número de fallecidos es alto porque tiene, por ejemplo, tengo una idea, el hantavirus era de 38% la letalidad. En cambio, el ébola es 55% de letal. Y de hecho, las personas que se salvan, pero quedan con secuelas. Entonces, este brote de ébola es muy interesante tomarlo en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, para que vean, porque eso es 55%, 8,399 infectados y 4,033 muertos. ¿Sí? Vean un poquito la relación. En Guinea, 1,350, 778. En Sierra Leona, 2,950, 930. En Liberia, 4,076 y mueren 2,316. En Nigeria, 20, 8 mueren. En Estados Unidos, un caso y muere un caso. En Senegal, un caso, no muere. En España, un caso y no muere. Es importante tener, como ejemplo, Senegal, un caso y España, un caso y no mueren. Es importante tener, pues estos datos, ¿no? En España, un caso, 0 mueren, pero la mayoría en el África muere más del 50% por el sistema de salud. Por ejemplo, aquí hay un caso muy interesante, un niño de 2 años de un pueblo de Guinea murió el 2 de diciembre y casi siempre está vinculado a este murciélago de la fruta, al contacto con determinados primates también es importante y que lógicamente pues causa hemorragia interna. Son enfermedades hemorrágicas, ¿sí? Es una enfermedad hemorrágica, esto que les estoy señalando. Se llama hemorrágica porque los órganos sangran después de 48 horas. Existen a nivel mundial diferentes enfermedades de fiebres hemorrágicas, ¿sí?
y lógicamente se dice que no viven más de 72 horas al momento. Puede tardar hasta una semana el proceso de evolución, pero son máximo 72 horas el proceso del deceso. Aquí está un poquito los síntomas. El virus del ébola tiene lo siguiente: fiebre, garganta irritada, dolor de cabeza, dolor muscular, vómitos y diarrea, debilidad general, falla renal y hepática, sangrado interno y externo y pérdida de la conciencia. Vuelvo a señalar, siempre hemos creído que esta enfermedad es una enfermedad de negros, pero no es así. Ahora cualquier ser humano en el mundo puede desarrollar ébola y no existe vacuna, apenas medidas paliativas. Así que mientras nosotros estamos en bloqueos, el mundo, la Organización Mundial de la Salud está analizando el reservorio, tratando de buscar una vacuna a aquello y demás. Incluso yo pensé que se desarrolla, a ver si así se paran los bloqueos con una enfermedad como esta, ¿sí? Pero bueno, se van conteniendo las cosas en relación al ébola. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los casos que ha habido este año está vinculado a un reservorio, ¿sí? Un animal, algo ambiental u otro humano que va desarrollando en este caso estos procesos. ¿Cómo se transmite desde el reservorio? A través de la sangre, fluidos corporales, jeringas y agujas y la carne infectada. En muchos casos en el África ha sido por comer carne de mono o comer murciélago. En algunos países se come el murciélago como si fuera pollo. Entonces es muy fácil generar los procesos de transmisión. ¿Cómo no se transmite? Y gracias a Dios se controla a través del aire y a través del agua. ¿Sí? O sea, tú puedes tocar lo que haya tocado un enfermo y no desarrollas ébola. Igual el agua, pues una persona recuperada después de 7 días no te contamina a través del agua. Son algunos de los tabús que nosotros hemos generado a través del ébola. El tratamiento como tal, pues es medidas de apoyo y sintomático a lo que va teniendo nuestro paciente, ¿sí? Pues hay estudios experimentales que todavía se siguen trabajando para esta enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, prevenir el virus del ébola es controlar la infección en animales, disminuir el riesgo de la infección humana y prevenir la infección del ébola en los centros de salud. Ahora ya existen una serie de protocolos que están trabajándose sobre eso, ¿lo ven? Controlar la infección en animales, disminuir el riesgo de la infección humana, prevenir la infección en los centros de salud, que tiene que ver con todos estos elementos que estamos trabajando. Y bueno, en el mundo, para tratar enfermedades hemorrágicas, la Organización Mundial de la Salud ha creado diversos laboratorios que solo existen en algunos países. Ahorita, por ejemplo, el virus del ébola está contenido en el África mismo, pero a nivel mundial existen 6 países que tienen laboratorios nivel 5 de peligrosidad para enfermedades hemorrágicas. El más conocido se encuentra en Alemania. De hecho, ahí llevaron los pacientes de hantavirus ahora, porque también causa daño hemorrágico. En Alemania, en España, en Estados Unidos, en Francia, Reino Unido y Noruega. ¿Cuál es el que más funciona ahora? El de Alemania. Es un laboratorio de última punta tecnológica para poder tratar este tipo de enfermedad. De hecho, ahorita están ahí hospedados los pacientes de hantavirus en Alemania. Solamente existe 6 laboratorios en el planeta que pueden tratar esto a nivel 5. En alguna materia seguro les van a decir, los laboratorios se clasifican hasta en 5 grados, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Ustedes trabajan máximo con nivel 2. A partir del nivel 3, 4 y 5 son enfermedades altamente contagiosas y el nivel 5 es el nivel de mayor contagio, ¿sí? Y bueno, ahorita, por ejemplo, Alemania está funcionando teniendo los pacientes de hantavirus, ¿sí? Que eso es importante que nosotros lo podamos tener. Prevención en Bolivia, ninguna. ¿Existen manuales para hantavirus y para ébola en Bolivia? Sí, pero no tenemos ningún tipo de preparación. ¿Para qué les voy a decir?
Medidas de prevención, pues se van generando simulacros, talleres de bioseguridad, capacitación por parte de otros países, pero ni me la quiero imaginar si hubiera un caso de ébola en este país. Eso sería muy complicado, ¿sí? Y bueno, eso es en relación a esta enfermedad. Yo les he puesto ahora un ejemplo muy clásico de problemas de reservorios. Yo lo que quiero decirles es que ahora ustedes tienen una práctica, la práctica está aquí, práctica número 14, la práctica número 14. En relación a la clase del día de hoy, elige una enfermedad o infección y desarrolla su reservorio y cadena epidemiológica, máximo 2 páginas. Enfermedad o infección elegida, signos y síntomas, describir reservorio o reservorios, cadena epidemiológico, adjuntar en PDF y realizarla en tu folder. Acuérdense que si volvemos, yo voy a firmar las prácticas. En relación a la práctica número 13, y por eso les decía que vence mañana a las 6 de la tarde, que es un cuestionario, solo 31 personas han entregado, faltan 100. Y esto encargada de materia manda un comunicado, no sé, yo he extendido lo que unas horas más para que puedan entregar las 12 prácticas, porque si no se van a perjudicar, pero a partir de ahora no doy ningún chance, no me escriban, porque van a ser bloqueados por mí, no hay ningún chance. Por eso yo doy prácticas para una semana, para que tú durante una semana puedas desarrollar. Para el caso de mañana, 31 han entregado, 100 faltan. Presentación de programas, vean lo que ha sucedido, 126 han entregado y 5 faltan. ¿Sí? Vuelvo a señalar, fecha límite fue ayer. No sé, tal vez quieran quedarse sin notas, está bien. Y bueno, la práctica número 12, para que nosotros veamos, 128 entregaron, 3 no. La falta de una práctica inhabilita los exámenes. Así que ya no es mi problema esto, ¿sí? Prácticas de folder, todavía les he dado hasta las 3 de la tarde del día de hoy, 113 que califiqué y me imagino que ahorita son 12 que me han entregado porque yo lo amplié y quedan 6 todavía asignadas. No va a haber ningún tipo de ampliación más adelante, ¿sí? No para nada. Por eso es que yo doy los tiempos establecidos para más de una semana. ¿Listo? Bueno, hoy es todo en la materia. Los veo el día viernes para continuar con nuestro avance teórico. Que tengan buena tarde. Hasta luego.